Lo que sigue es una presentación exclusiva de Benson & Hedges. Porque los tiempos cambian, porque la información es vital, necesaria y siempre oportuna. En el Sistema Nacional de Televisión, Bruno Masi, ahora junto a 9 Reporter. Buscando el tratamiento objetivo de la noticia. 9 Reporter, el más completo informe analítico para un periodismo inteligente. Hay veces en que no son las vidas las que marcan una época, sino las muertes, las desapariciones de nombres, rostros y personas que se jugaron por un ideal, o aunque no lo hayan hecho, fueron gentes que cayeron por el precio de una meta mal entendida por otros. Esto sucedió con muchas personas durante el gobierno de Alfredo Stroessner. Miles de compatriotas que no marcharon al exilio poblaron las mazmorras y los lugares más increíbles por donde se escucharon sus gritos de auxilio y dolor pidiendo clemencia. Investigaciones, la técnica, la comisaría tercera y emboscada fueron apenas algunos de los sitios de padecimientos de muchos paraguayos. Unos cuantos todopoderosos se erigieron en dioses y jugaron con sus vidas. Algunos se salvaron y hoy nos contarán sus historias. Y aquellos que no consiguieron sobrevivir también narrarán sus experiencias a través de los archivos del horror recientemente encontrados. Respaldan este programa Caña 13 Leones, Etiqueta Negra, lo mejor de nosotros. Carlsberg, posiblemente la mejor cerveza. Financiera para Petit Sociedad Anónima, El Factor Humano. Camisas Van Heusen, de Estados Unidos, llegó la camisa con más estilo. Toyotoshi, Sociedad Anónima, para Land Cruiser, destaque para un mundo de cambios. 9 Reporter. Tengan ustedes muy buenas noches, 9 Reporter, Sistema Nacional de Televisión. Este no es un programa que a nosotros nos hubiera gustado mostrar. Tampoco, seguramente es un programa que a ustedes les hubiera gustado ver. Pero aquí estamos con el compromiso con la historia, con el horror que nunca debemos permitir que vuelva. Con la sangre derramada de cientos de compatriotas, con la deuda con la vida por aquellos que se quedaron. Esta noche, 9 Reporter, es un compromiso con los derechos humanos en nuestro país. Esta noche, 9 Reporter, es un nunca más. Cuando Alfredo Stroessner asumiera el poder en 1954, nadie imaginaba los tiempos que se venían. Las calles paraguayas se tiñeron de naranjos y esperanzas. Muchos pensaron que por fin terminaría la anarquía imperante y la fiebre golpista que no dejaba el poder en paz. Sin embargo, pocos esperaron que Stroessner, viejo conocedor de las artimañas políticas, se aseguraría el poder que le habría de durar casi 35 años. Al cimentar la seguridad interna sobre la doctrina de la seguridad nacional, estaba sellando los destinos de miles de paraguayos que irían a ser reprimidos violentamente. Stroessner no tardó en delimitar los poderes formales e informales, creando oficinas, fomentando el clientelismo y el prebendarismo. Ser delator o piragüé era el acto bien mirado que al principio gozaba hasta de su propio estatus social. Yo conozco perfectamente lo que es la técnica en este sentido, en que sabía dónde estaba ubicada y sabía también un montón de gente que personalmente no las conozco, que estaban en la técnica bajo la tortura del destronismo. Creo que casi todo el país, o por lo menos todas las personas que estábamos interesadas en la suerte de nuestros conciudadanos, sabíamos perfectamente la existencia de la técnica y que era un lugar inaccesible para cualquier persona que tomara interés en visitar a los presos. Se sabía siempre que allí había tortura.
porque es un lugar, desde luego, en pleno centro de la capital, y por supuesto el vecindario se sentían todos alarmados a la noche cuando empezaban las sesiones de tortura. Luego algunos que eran liberados y eran expulsados al exterior, esas gentes contaban, se sabía que existía la técnica y se sabía también quiénes eran los que estaban ahí. Siempre estábamos informados de eso, pese al hermetismo con que quería mantener la dictadura. Sin embargo, la verdad siempre sale afuera. Y fue en este comienzo, en esos primeros años, cuando con una resolución ministerial fue creada la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, o el Departamento de Asuntos Técnicos, como algunos dieron en llamar, dependiente del Ministerio del Interior. La técnica llamada así realmente se llama Departamento de Asuntos Técnicos, con un director que era el doctor Antonio Campos Alum. En el presupuesto de 1993, porque se contempló en el presupuesto del año 1993, figura con el nombre de Departamento de Investigaciones. Vale decir que tal como estaban las cosas cuando yo asumí, la técnica, como le llaman comúnmente, estaba para continuar en funciones. Perfectamente conocía para qué fines se creaba la técnica. Era justamente para sacar a fuerza de garrotazo y a fuerza de tortura toda confesión que sea contra el dictador Stroessner. Es decir, tenía que inventar a favor de Stroessner en contra de ellos mismos. Tenía que ellos mismos confesar sus no pecados. La técnica representó el terror mismo. Era inclusive más temida que el Departamento de Investigaciones. Caer en la técnica significaba entrar a la antesala del infierno o al infierno mismo. Era el lugar donde se justificaba la lucha contra el comunismo. Contaban indudablemente con asesoramiento americano y ahí se cometieron cuánto salvajismo puede imaginar la mente humana. Ignoro las funciones que cumplió durante el gobierno de Stroessner. Aparentemente, su función técnica, como su denominación lo indica, era recoger información política sobre elementos de la oposición en ese entonces al presidente Stroessner. De acuerdo con los documentos encontrados, se controlaba las actividades de los dirigentes de la oposición. Vale decir que esa era la función esencial de este departamento. Primero tímidamente y después con mayor atrevimiento, esta oficina fue tanteando y eligiendo sus funciones. Desde el principio bajo la jefatura del doctor Antonio Campos Alum, un abogado mediocre según algunos y según otros, un abogado con muchas luces para configurar los destinos de sus semejantes y viejo conocedor de técnicas refinadas de torturas. Una persona que casi durante 40 años estuvo a cargo de esa dependencia. Campos Alum es el eterno director de la oficina de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, tal es el nombre oficial de la técnica. Fue un personaje adiestrado internacionalmente. Digamos, es una eminencia gris, se le puede llamar como la eminencia gris de la tortura. Es conocedor de cuánta técnica refinada y no refinada exista para causar dolor y extraer declaraciones, sean estas falsas o verdaderas. Campos Alum fue funcionario del ministerio por creo que más de 40 años, de manera que su actividad aquí fue larga. Él fue cesado en su cargo, estaba instruyéndose un sumario administrativo que quedó trunco como consecuencia de haber sido sometido a proceso judicial. En estas condiciones, la competencia del juez está por encima ya de cualquier actividad administrativa. De manera que ya no tiene sentido jurídico seguir con ese sumario y será el juez el que siga con esas investigaciones. Este señor también tiene deuda que pagar en forma muy particular conmigo, porque él es el culpable y el responsable de la muerte de mi esposa.
y que hayan salido nuestros hijos con defectos, con dificultades de salud, porque él lo apresó durante 4 veces a mi esposa y lo mantuvo entre presas comunes y locas en la comisaría seccional 9ª. Lo estaría acompañando también durante mucho tiempo el comisario Felipe Neri Saldívar, quien funcionó como jefe de brigada de operaciones del Departamento de Asuntos Técnicos, una dupla terrorífica que sembró el pánico entre miles de ciudadanos. El comisario Saldívar es, como se lo conoce al comisario principal Felipe Neri Saldívar, es también otra persona de triste fama. Es el encargado de la brigada o jefe de la brigada de operaciones de la técnica. Eso significa, la brigada de operaciones significa directamente la ejecución de las órdenes emanadas de Campos Alum. Participaba, al igual que su jefe, directamente en la tortura, y primero en los apresamientos y después en la tortura de los presos. Para la década del 60, este departamento ya era conocido como la Técnica, Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, un sitio cuyo nombre era sinónimo de miedo. Los ciudadanos sabían que era el lugar exacto desde el cual se regían las vidas y las muertes de cientos de paraguayos. Experiencia particular tengo también detrás de Corazón Medina, este muchacho que fue perseguido tantas veces y que hizo tantas veces huelga de hambre, y entonces en una época no se lo encontraba por ninguna parte. Yo recorría detrás de él, fui a la central, no lo encontraba, fui a la Guardia de Seguridad cuando eso no lo encontraba, fui a la tercera, no lo encontraba, porque mi vida prácticamente en aquella época era recorrer y visitar a todos los presos posibles. Presos políticos se entiende, y presos comunes también, pero me interesaban mucho más los presos políticos porque de ellos se trataba, digamos, las injusticias que cundían en aquella época de la tiranía. Todos sabían que en ese lugar ocurrían las peores torturas, que iban desde violentos golpes, pasando por pileteadas, torturas con picanas eléctricas y decenas de inimaginables tormentos, para los que inclusive recibían asesoramiento técnico foráneo. Por lo que yo sé, en la época de la dictadura habían detenidos, principalmente detenidos políticos, que eran guardados ahí en esos calabozos que mostró la televisión, mostró la prensa. Y a veces también creo que delincuentes comunes, peligrosos. Hasta hace poco estuvo recluido un alcalde procesado por homicidio, que estaba recluido ahí y fue remitido ya al Poder Judicial a la Ciudad del Este. Pero esencialmente ahí albergaba a delincuentes, digo, realmente a los que llamaban delincuentes políticos, ellos que eran políticos de la oposición, que en su labor de oposición molestaban al gobierno de Stroessner. El terror había empezado y poco a poco fue sembrándose. Sería desacertado creer que la dictadura engendró un solo infierno, cuando que bien podría decirse que fueron varios los lugares desde donde los todopoderosos jugaban a la vida y a la muerte de ser Dios Padre. Yo creo que en este momento todavía la prensa no está publicando el caso de Margarita Báez. Creo que fue una mujer, una de las que ha sufrido los peores tormentos de la tortura. Si bien toda tortura desde luego es dolorosa, fuerte, pero creo que la que tuvo una máxima resistencia fue Margarita Báez. También allí se le torturaba a la señora Carmen Soler. También fue torturada en la técnica. Después, en épocas más recientes, ahí era torturado este señor Mesa, creo que es de Tebicuarú. Y bueno, todos los que tenían la mala suerte, el caso Luis Alonso, por ejemplo, Luis Campos Alonso, que era un joven de 16 años más o menos, han sido torturados. Sabíamos de todos esos casos, como también sabíamos que la propia tortura también se aplicaba, aparte de investigaciones, también en la Comisaría Tercera. Realmente conozco las dos instituciones, porque primeramente yo fui llevado a investigaciones donde realmente ya cuando me tomaron preso me torturaron
y posteriormente también en investigaciones. Y la existencia de la técnica lo conozco muy bien porque nosotros hemos estado bajo la vigilancia de la técnica de Campaluna y los demás monstruos que estaba en esta institución, porque nosotros estuvimos 17 años en la comisaría seccional tercera que quedaba enfrente de la técnica y conozco perfectamente bien incluso los que fueron torturados bestialmente en investigaciones, compañeros nuestros que luego pasaron después junto a nosotros en el calabozo que seguramente ustedes conocen, de que nosotros estuvimos en un calabozo que tenía de ancho 1,70 por 4,20, a donde hemos estado 14 presos políticos. Pensábamos nosotros como campesinos preparar una escuelita campesina y ahí enseñar a nuestros chicos. Pensando que nuestros niños no llegan a hacer su secundaria, entonces ¿para qué tanto gasto? Se pensó de preparar una escuelita campesina. De ahí ya estuve la persecución de ser Putinojara, tuve que recurrir siempre a la delegación. A veces se nos pregunta algo, a veces no, se nos llevaba nomás así para demorizar, será. Caí presa en el año 76. Un día a las 11 de la mañana, yo tuve un espíritu que me avisaba que yo voy presa, ¿verdad? Entonces agarré mi bolsa de algodón, tiré bajo el otro y recurrí. Salí en el callejón para que no digan por mí que soy un cobarde, que tengo miedo de mi propio enemigo, ¿no? Va eres pa pepe la oikope 76 y por allí ya puede pincela y ahí lleva. Entre la capi, copi, haseaba, paleánigo. Ore situación va a pujar a esa hija, esa hija día más. Apeamos 50, año 1950, roña pinuro pensala roña atu o yujemba a pujara. Cocueguara vive. Roña pinuro cuepea era liga agraria. Caminé como 1500 metros por este callejón. Si me toman, me toman. Pero mi objetivo era llegar a mi casa a despedirme de mis hermanas. Y ya tenía un hijo. Mi hijo se llamaba Norberto, tenía 8 meses. Y a este niño me hizo tirar saprissa. No quiso que yo le llevara en la cárcel. Y también yo pensaba dejarle a mis hijos afuera. Y justo llegamos con saprissa, Antonio Maggi, comandante del regimiento de la delegación de gobierno de Misiones. Llegó Juan Pablo Amarilla, Tomás Palma como sabedor, también era sargento en ese momento, en ese año. Y unos cuantos soldados armados. Saprissa con su teyuruguay, pegando su pierna derecha, retándole a mi hermana como cobarde porque ella no quería dejar a mis hijos porque era muy bebé. En abril de 1976, después de muchos apresamientos, después de muchas intimidaciones, pero IMEMA mínimamente organizado, en pro de la organización IMEJAPE o la represión oreari. Especialmente se ve el 5 de abril de madrugada a 1976 se asaltaba a Cuejicuay Cerogaba. Se familia cuera Genegela Secotipe, a Upepe, Oitua Cuejicuay Ceroque, Valape, Oitipala Oga Valape, a Upepe más de 100 hombres con metralletas y otras armas potentes, Peteite Cobere Cabo. Se yapi Jicuay, o yapi Sera Upe, o yapi Sera Yupe, Sera Yupe cooperó 11 años la oye yapi Acue, inocente, totalmente. Sera en Virecope o ya agarra Jicuay, o ñapuiti, como si fuera un animal.
y me llevaron en la comisaría de Sangre del Drago. Ahí nos juntaron todos en un camino, en un callejón, frente a la comisaría, en pleno sol. Había gente posado con ondita, y tenía su poncho, su ropa, todo así, todo abrazado, qué sé yo, cruzado. Y ahí todo como una oveja muerta. Estuvimos allí hasta las 2 de la tarde, eso acuerdo muy bien. Había otra señora de tal Melgarejo y unos cuantos hombres. Ceja herido, con 6 tiros en la cabeza, 3 en la frente y el cuerpo cortado totalmente de bala. Japecha se era jacue, a conocer, esperamos la investigación, a conocer la sala de tortura. Se monajeba a Mosereitú para la investigación. Petei camioneta, se envirecó a otro tapizado de vecino. Oñe pues no otro iba se peso oreja y no manó y vete con tipo. Ha yo mi jefe. Ha o vete caía y cucú vete otro iba se peso ni bopea hay po pastor coronel que un pecha conocer que cobarde hombre cuadra. Yo estuve detenida y maltratada, llegué a recibir el cariño del comisario Barrio. Era porque no pude bajarme pronto del jeep porque mi pierna estaba toda muerta porque nos íbamos todos encimados y de encima de nosotros se sentaron los soldados con fusil. Ellos son los que nos agarraron. El comisario Cantero, el comisario Ndaicuaise, comisario inspector, comisario mayor Ndaicuaise, la ascenso de policía, pero upea curija aipo almaba, oye, había hecho esa prisa. Había la aicuaba, la se torturaba, pues peteo, hija areje, petei Benítez, oye, eso es cururupire. Ja upei está. Pea perfección, en menos cuestión de minutos, se entre la vida y la muerte, ahí pero ayuyi bise pupe porque upei aye yuhu petei salón tu isape upe pein yaje hoy yeure isure hoy yeure ituare hoy petei clamor y catuya ella en el término infernal. Al respecto de esto yo diría que estoy feliz, contenta de que se haya encontrado este documento. Para nosotros es un óptimo, es una gloria para mí. Porque de hoy en adelante seguiremos la lucha, pero ya con certeza, ¿verdad? Porque me siento que mi país va a reconocer la causa y por qué causa estuve presa y todos mis compañeros, ¿verdad? Todos los campesinos resolvimos esta guerrilla porque la injusticia ya es muy grave. Y ya tenemos hambre y pensando que vamos a morir. ¿Por qué no morimos con los brazos abiertos y menos con los brazos cruzados? Eso era el objetivo. Y hay que derrocarle al Stroessner porque era el más criminal y asesino que vive en este país. Ahí a mí vinieron con garrotes y cachiporra, alambres, y me vieron con todo lo que habían ahí no se podía contar porque un momento estoy lúcido y otro momento no. Se me pierde muchas cosas. Lo único que puedo decir, luego después de esto, no sé qué hora, ni cuánto tiempo duró esta tortura, me encontré en un baño. Me desperté en un baño con mucho frío, con un pantaloncito, con un anatómico. Con eso me desperté, no podía mover la cabeza, estaba todo hinchado. Mi brazo estaba encadenado. Mi pierna también estaba encadenada con un pesado hierro. Era el baño de los jefes frente a la jefatura de Pastor Coronel, frente a la oficina de Pastor Coronel, porque exactamente después reconocía Parece que uno puede confundirse y llamarle hombre, porque es muy parecido al hombre. Desafortunadamente perdió su dignidad. Porque me orinaba en la cara. A pesar de todo, me orinaba en la cara. Con la circunstancia en que yo estaba. Y varios otros que yo no podía llamarle con su nombre en este momento. 4 hombres me amarraron y me tiraron las piletas. Me metieron ahí
3, 4 veces y no aguantaba más. Pero la pregunta era, mamoico y mela neirunguera, mamoico y mela arma, handeico ja el jefe. ¿Cuál es la pregunta? Chengo se mondivi se para ipanda y cuál. Aparte que no se voluntad fui la ña su escuela. A la vuelta de los mensajes retomaremos contacto con toda la época del terror que fuera develada recientemente en los archivos del horror. La técnica es nuestro tema de hoy aquí en 9 Reporter, juntamente con los archivos recientemente encontrados. Síganos. Investigaciones, el campo de concentración político de emboscada, la técnica, la comisaría tercera y la guardia de seguridad fueron seguramente los sitios más relevantes, pero no los únicos ni excluyentes. Pastor Coronel, junto a sus secuaces, otros policías, médicos e inclusive civiles que fungían de delatores, iban sembrando lo que hoy conocemos como el imperio del horror. Ahora, cosa de nació Irojuaco, Paraguay, el 15 de marzo de 1976. Los alquilamos a sequillo de Betey, Oga, Arogera Japaitela, ahora cosa cuera mi, miro cuera cosa huella, Betey, existencia más de 600.000 guaraníes, pues. Upeyo tu, apaso de a sequillo, el 4 de abril de 1976, un día domingo, a las 4 de la tarde, policía rodeado la hoguera. Se arregla y no se verdura, se planta mija, pues será pecueño policía. Así fue la gerencial, cuando se saca la policía de la capital. Primero, de la inmersión no hay más. Así fue la inmersión de la calle de no hay más, anda y cuello se mueve para irme, ahí viene mi hermano. Se ha librado Rolón de Silvero a San Ignacio Gua. Por 1976 los Jopacue para pues hermano era Jopacue. Entonces pues domingo caro se mandó a papá bojico llegar. Upe manamore papá pero yo pues invocar ese ocape cocinando. A mamá me que tomingue y cotupe. A mamá hoy coja pues y cuera y sube a Nina se cae vemos a mi pala se salai. Y sube a mamá. Papá un buen botijo y mamá me lleva y sube aquí en mi vecina los yucatas y naco ape y sube. Entonces mamá okini mi sube acá. Upei ojo to pala pete 22 y la papá cangita se pei como de mi pea core ya pijawana es eso. A la pende ya pijawana core como hay cuape es eso mamá. Paco se animal cora pero ya viso o mondija ya pijamba ente es eso mamá.
A Pepe se a papá o cape lo vea un mamá embocar y la pete cada uno le pete invocado de peso. Ya se me mira cómo hay la otro ya a paticama y no que dejamos yo contigo de que se va la que tenía ya por vivir pero se era todo se yo con la invocación y cuando la inmersión mo pa me la son de cuai o mi hermano de algo con mi hermano de son de cuai había sido era el 4 a las 3 de la madrugada o asaltar aquí en la Martinoga. La policía, más de 50 policías. Y Martín, a Martín, entregando armas con de libertad. Yo Martín siempre fue guay. Cuartero estaba montajado, se ve trabajador, recoge familia. Diga tu moaya pu ala kwa ko ora baixo. Nós pu a Martín entregando armas con de libertad. Andai yo na pu a moaya ba PM. A pu ata a entregar PM en Barire con toda tranquilidad porque recoge familia andai botella y mondi. Yo me etande media hora de intervalo Martín pu a entregar. Ahora la media hora no cumplió y Martín no cumplió la media hora. Pero me rodeaba 150 policías de la capital de Roga. A se mandó a papá por jamás y cuey se mamá a las hermanitas y Moreno y otro ropita pues lo mamá me yaja oga me yaja misiones porque pues me mandó ña gente escuelas allá de cuá ya pues de varias patas porque para que ya pues ahora papá o más de hui hamba la hora la puta estaba ya por me coi mitad mamá donde cuál más ve pues venir de que tu mayor que bomba pomo veo todo ni va o pues tú o pues ya y que la ventana o prenderse tratado o cae la hoga hasta de tanto que hasta tiempo de ahí la contigo la gana y acá había ahí o pues ahí Estela y me vimos a Pire a hacer la inversión en 15 a 16 años o pues tú o pues el año entregada para picué inversión o sea y para la joven de la picué ya o te ametralladora o ametrallar y que hay suerte de Yapiri o cañizo y que era o pues tú y la comisario bueno pues ya con o pues Martín me fue ver la juega pelo y contigo pero la hoga cae amo embocado ya o caro porque para escuela ni gente y con nadie o voy a dejar la cosa o yo apago voy a dejar pues entonces los asapan a mi hermano luego que ahí no cocina o le dejé igual a la otro cuadro la soldado cuadro no lo gente vaya porque dejar cuadro y no pondré ahí o le dejé ver o le mongalu ahí antes no lo cabía porque la historia de mi hija tapa. Voy a hacer la envío yo voy a dejar la investigación. Después se me da igual. Después ya a las 4 de la tarde claro ya bajemos ahí. Cuando yo la mejor. Entonces vamos a segundo hasta 4 días de investigación para declarar la informe de familia. La investigación de ojalá se vecino que todavía hay sentido ahí. Ahora con la investigación que pediré tu ojo ahí la ceroga ya la alquilada que la cara ahí ahora hay entre 5 que te empieza y ve te convengo un más la razón y que tengo la pues año que cuando 17 años más ya voy hoy ya voy desaparecido ya tenía noticia oficial o de cosas 3 meses estuvimos en emboscada y afuera, o sea que en Trinidad estuvimos 3 meses en la dependencia acá de San Juan y Asunción, o sea en investigación tuvimos 1 mes, o sea en total 8 meses completos. La investigación, pero yo ya me la declaración negatoria, porque tú te fijas de ver en vaya, veo, y comisario abajo, vamos a la celda de ya la pinta de copuay, tío, que liga ya, y pepo, a ver, para que se, a ver, gente, yo hace 5 gente, voy a dejar de plantar, si no hay que te voy a dejar, vale, yo te caí, ya no voy a ver,
yo a veces, yo andaba, se me ha hecho hernias, a ver, ya vi, que pesaba, como pese lo malo, que se hace no para continuar la se por más bien. Apoya tú las amigas, apoya tú, no para hacer al vino, pero ahí vamos a hacer solo. 9 reporteros. La técnica fue el lugar que pisaron mayor cantidad de personas y donde desaparecieron más seres humanos. Estimaciones aproximadas hablan de un número de casi 2.000 personas que han pasado por ese céntrico lugar ubicado frente a la comisaría tercera. Lo que a mí me consta, no, sinceramente no conocía, ni mucho menos estoy en así por decirlo, que funcionaba todavía después del golpe, ¿verdad? Hay que recalcar que la técnica, aunque muy poco conocida por la ciudadanía paraguaya, es el lugar de donde más presos desaparecieron. De la técnica desaparecieron cuantos acusados de comunismo pasaron por sus celdas. Y yo considero que es la principal proveedora de los NN que están enterrados en los cementerios de Irrazábal y de Helman. En nuestra vida de oficial subalterno solemos escuchar, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más. Ya que nosotros en nuestra vida de oficial subalterno estábamos siempre por las comisarías, ya sea de la capital o del interior. Uno de los nombres que gritó por última vez en este lugar fue Derlis Villagra, un joven militante del Partido Comunista Paraguayo que fue detenido y conducido a investigaciones donde estuvo preso durante 13 años para luego ser apresado nuevamente en 1976, donde ya desapareció finalmente de las mazmorras de la técnica. Fue en este mismo sitio, en uno de los cajones del exdirector Campos Alum, donde se hallaron documentos que pertenecían a Derlis. Tantos desaparecidos hubieron en la técnica, pero podemos citar los casos que, digamos, son recientemente más conocidos. Tal es el caso de Derlis Villagra, afiliado al Partido Comunista, quien luego de estar 13 años recluido en las cárceles de la dictadura, del 59 al 72 fue puesto en libertad para nuevamente ser capturado en el 76 y desaparecer definitivamente. La prueba del paso de Derlis Villagra por la técnica lo dan los documentos personales que se encontraron en el cajón del lado superior derecho del director de la técnica de Campos Alum. Estaban la cédula de identidad, la libreta del servicio militar, la libreta de conscripción vial, fotos familiares, constancias policiales. Es indudable de que eso quedó ahí cuando Villagra fue detenido. De este sitio también desaparecieron el uruguayo Mario Perdomo, el capitán Américo Villagra y Antonio Maidana. Sus nombres han quedado escritos con sangre y las celdas de la técnica aún hoy guardan rastros de sus penosas estadías en ese lugar. 9 reporteros. También los hermanos Ramírez Villalba, Benjamín y Feliciano, el caso de Amílcar Oviedo, este otro caso de Carlos José Mancuello Vareiro o el mismísimo Mario Scherer Prono. Son todos ellos desaparecidos de la otra oficina que sembró el terror en la época de Stroessner, el Departamento de Investigaciones. Pero como estos, hay otros cientos de casos. Algunos terminaron con la muerte, otros concluyeron con vida, pero cargados de profundas huellas que ya nunca más se irán. ¿De qué otros casos podemos hablar? Me viene en mente el caso de una familia de las Misiones. Una familia con 7 hijos, ¿verdad? En la cual en un momento dado, simplemente por haber estado en una reunión de las ligas agrarias, donde es probable que alguna gente de la OPM haya estado en esa reunión, pero ellos estaban en su reunión de ligas agrarias y por lo visto alguien dio los nombres de esas personas. Este señor fue tomado preso, su familia ni siquiera le fue comunicada, pero algunos vecinos le avisaron a su esposa y su esposa sabía que le iban a tomar, pero no podía esconderse porque tenía 7 hijos, e inclusive algunos de meses, hasta que llegó el día en que vinieron a tomarla a ella.
El marido no sabía nada que le habían tomado a la esposa. Le llevaron a la esposa sola. Creo que con un hijo de meses. Y estuvieron en distintas partes. Los hijos se refugiaron en los vecinos. 6 hijos, los vecinos. Ellos se encontraron en emboscada. Yo me acuerdo porque yo los conocí ahí. O sea que le trajeron a ella, le trajeron a él, después de 2 años. También fue en el 76, de 2 años la trajeron a emboscada. Y ahí se reencuentran marido y mujer, sin saber que se iban a encontrar, ni la policía sabían que eran marido y mujer. Y creo que estuvieron 3 años presos. Y después fueron a su lugar, al lugar donde estaban ahí. No existía casa, era un campo abierto, se habían arrasado con todo. Todo lo que tenían desapareció del mapa. El caso de Margarita Báez, que ha sido torturada en la técnica y luego traída al Departamento de Investigaciones, ella me ha relatado todos los tormentos pasados por ella, que incluso le amenazaban con que le atarían a una tabla, le pondrían un hierro y que le tirarían en el río Paraguay si ella no declaraba lo que ellos querían. Un día en su camastro le echaron un nido de hormiga que invadió toda la celda y en fin, ella tiene un gran mérito de resistencia ante la tortura, no ha torcido su voluntad de sobrevivir. Yo me acuerdo de muchos años atrás ya, cuando era teniente cura significa el que colaboraba con el cura párroco allá en el San Roque Viejo, en Tacuarí, Eligio Ayala. Era mi primera parroquia, encargado de atender la Chacarita. Y en el 59 hubo un atraco hacia Concepción y hubo la persecución terrible de los campesinos hacia Cazapá, hacia San Juan de Ponceno, etcétera, etcétera, cuando Patricio Colmán hizo estrago por allá. El finado general Patricio Colmán hizo estrago por allá. Y entonces trajeron cualquier cantidad de presos ahí en la central de policía. Le torturaron, pero cualquier cantidad de veces le torturaron. Después de 1 mes y medio, nosotros predicábamos desde el púlpito a favor de los presos, el padre Gilberto Jiménez, el padre Escalante, Juan Escalante y yo. Todas las misas predicábamos a favor de los presos que estaban ahí torturados. Y luego entonces Duarte Vera les largó y les dijo Tape Pene Mongarú San Roque de país Escalante, a país Ferreira, a país Jiménez, Tapene Mongarú Pepe. Y fueron todos así, esqueletos humanos, iban allá junto a nosotros, y entonces el padre Escalante, bastante inteligente, llamó al doctor Adorno, profesor Adorno, y trajimos fotógrafos y se fotografiaba todas las cicatrices de las espaldas, de las piernas, de la cara, y un sable o una bayoneta que le costaba acá a un pobre tipo con llaga en el cuerpo, en fin, cualquier cantidad de torturados fueron allá a la parroquia San Roque y nosotros teníamos cuando eso Caritas Paraguaya. Para el estronismo el evangelio era peligroso, porque el evangelio de Cristo era justicia y acá no había justicia. El evangelio de Cristo era paz y aquí no había paz. El evangelio de Cristo predicaba el bien, el amor, la misericordia, y acá no había paz, bien, misericordia, ni nada, no había en tiempo de Stroessner. Era persecución a troche y moche. Realmente me causó una profunda emoción, porque yo sabía que en estos documentos y en esos papeles estarían revelándose incluso el asesinato de queridos compañeros y camaradas que compartieron conmigo la prisión, que hemos compartido los dolores de la prisión, de los calabozos, y estaba convencido de que en estos papeles se darían los testimonios reales del terror aplicado y los crímenes cometidos en investigaciones, en la técnica y en otras instituciones, no solo en esto. Yo creo que materiales de esta naturaleza estarán también ocultos en otros lugares, en otras instituciones.
Y también encontraremos cementerio igual en toda la República. Sí supe después, cuando yo llegué al Ministerio del Interior acá como subsecretario después de la gesta del 2 y 3 de febrero, que en esta dependencia técnica existían detenidos políticos perseguidos por el régimen de Stroessner y cuyas actividades eran controladas permanentemente. En algunos casos eran sometidos a prisión aquí en la técnica, pero desaparecidos aquí no conozco. Si bien hay casos en que existieron muertos, uno de los casos más conocidos y que ocurrió dentro de la técnica es el caso del Partido Comunista Prochino, en que cayeron muchos presos que posteriormente fueron presentados en el Departamento de Investigaciones, pero los procedimientos se hicieron en la técnica. Recientes publicaciones nos muestran a Antonio González Arce, que en ese entonces era miembro de la directiva del Partido Comunista Paraguayo. Las fotos tomadas en los archivos policiales lo muestran salvajemente torturado, golpeado, moretones, escoriaciones en todo el cuerpo y un cartelito colgado al cuello. Es casi, digamos, una foto que lo tomaron como burla, pero lo guardaron dentro de su archivo, y para desgracia de estos torturadores cayó en poder de la justicia ya en este caso. La relación de la Iglesia y el Estado se sabía perfectamente bien que era un choque constante, principalmente que vino Monseñor Rolón como arzobispo de Asunción. Y mi andanza detrás, digamos, de la lucha contra la tiranía viene del 1960, cuando yo apenas era sacerdote en San Antonio, ya luchaba contra la tiranía. El operativo Cóndor, o Pacto Cóndor, fue también una dolorosa realidad. Los entonces gobiernos fascistas de Sudamérica, como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay, se unieron en un penoso intercambio, el de presos políticos que luego de las entregas correspondientes pasaban a engrosar las largas listas de desaparecidos. Y por la Operación Cóndor es que muchos paraguayos fueron secuestrados en la Argentina y posteriormente desaparecidos. Y yo no creo que nuestros compatriotas que estaban viviendo en la Argentina estuvieran en la Argentina en actividades subversivas, puesto que a todos, absolutamente a todos, se los tomó de sus lugares de trabajo o de sus domicilios. Yo tengo la nómina de 160 paraguayos desaparecidos en la Argentina, detenidos desaparecidos en la Argentina. Creo que muchos de ellos han sido secuestrados en la Argentina, incluso por policía paraguaya, que por el pacto de Operación Cóndor tenían acceso a la represión en la Argentina, secuestraban y los traían al Paraguay. Muchos de ellos, creo yo muy sinceramente, que han sido traídos al Paraguay y aquí desaparecidos. En vano se ha tratado de justificar la desaparición de centenares de personas. Con respecto a los desaparecidos en la técnica, algunos personeros del régimen anterior con total desparpajo llegaron a afirmar que estos se habrían fugado de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos. ¿Es esto posible? Pensar escaparse de la técnica, como tratarían de insinuar de que los responsables de que algunos detenidos se han escapado de ahí, es imposible. Los calabozos están en el fondo, en un patio totalmente aislado, bajo guardia constante. Son de hormigón armado y doble puerta de barrotes de hierro, de aproximadamente 25 milímetros de grosor cada barrote. Es imposible limarlos, si es que consiguen tener una lima. Las puertas dan solamente hacia la guardia. El resto es todo hormigón armado, no tienen ventanas por donde salir. Tienen que cortar 2 rejas, tendrían que haber cortado 2 rejas para salir delante de la propia guardia. Posteriormente tenían que transponer hacia adelante otra muralla con un portón, salir por las dependencias administrativas, delante nuevamente del retén de guardia que está ahí, transponer posteriormente el portón de salida o entrada en este caso, que da sobre la calle Chile, que tenía constantemente doble guardia
de un oficial y un conscripto armados con metralleta. Es imposible. Por los fondos había que pasar por la cuadra de soldados. Ahí había constantemente personas. Decir que se lo podía hacer de noche, tampoco. Existía doble guardia en el fondo. Eso está comprobado. El que entraba ahí, entraba y salía cuando los captores querían o cuando moría. Pero la técnica no solamente sirvió para torturas físicas. La técnica también fue el aparato controlador por excelencia, con un despliegue comparable solamente a las maquinaciones de Adolfo Hitler. Todos los supuestamente sindicados como opositores, respetables ciudadanos de diversas tendencias, intelectuales, artistas, poetas, nadie se salvó durante años de los controles que efectuaba esta oficina. Después de los mensajes retomaremos contacto con más detalles en torno a la época de terror para los derechos humanos en Paraguay. Reporter. 1992 indudablemente fue un año pródigo en acontecimientos de toda índole para el Paraguay. Fue ya rayando el último año cuando el ciudadano paraguayo Martín Almada pidió un habeas data, es decir, informes que deben de estar en manos de la policía acerca de su propio paso por dependencias policiales. Pero ¿quién era Martín Almada? Conozcámoslo. Martín Almada era un docente que soñaba con la educación cooperativista en San Lorenzo. Tenía un instituto, el Juan Bautista Alberdi, donde enseñaba junto con su esposa y tenían en común un proyecto de mejoramiento a nivel comunitario. Sin embargo, la policía no vio tan simple este gesto y terminó acusando a Martín de subversivo, por lo que fue secuestrado del instituto frente a su misma esposa Celestina. Fue el 26 de noviembre de 1974, bajo la dictadura de Stroessner, cuando llegaron un equipo policial que dirigía, una banda de policía que dirigía Alberto Buenaventura Cantero, Baez Raimundi, varios oficiales, Curupiré y compañía, y irrumpieron en el edificio del Instituto Juan Bautista Alberdi de San Lorenzo, donde yo me desempeñaba como director propietario. Allí yo estaba con mi esposa, Celestina Pérez de Almada, con un sobrino, Lorenzo Lidio Jara, y una profesora. Y en ese momento me dicen que yo estaba detenido por orden superior, y de allí me cargan en una camioneta. Había dos camionetas con la banda de policías y me llevan directamente a Asunción, en la oficina de Pastor Coronel. De ahí nomás me hacen pasar a la oficina de Pastor Coronel. Ahí está Pastor Coronel sentado, estaba Montanaro, el jefe de policía, el coronel Benito Juanes Serrano, jefe de inteligencia militar. Estaban muchas caras no nativas. Yo no podía distinguirlo porque me daba una luz en el ojo, pero sí lo que estaba más cerca, la persona más cercana eran estas personas. Y allí
Pastor Coronel me pregunta mi vinculación acerca de los personajes que estaban intentando secuestrar a altas personalidades de la época para atentar contra la paz pública y la libertad de las personas. Desde su llegada a Investigaciones, Martín Almada fue dolorosamente torturado y vejado durante días y días continuados. Mientras tanto, una voz continuaba llamando a su esposa y le hacía escuchar los penosos lamentos de Martín. Llegaron el colmo de hacerle acercar a la esposa de Almada las ropas ensangrentadas y pedazos de uñas metidos dentro. Todos mis gemidos, todos mis llantos, ellos había sido, yo lo supe después, que llamaba a mi esposa y le hacían escuchar mis llantos, mis alaridos. Mi esposa reconocía mi voz y mis gritos. Y le exigían a ella también que cante, que cuente. ¿Dónde están las armas? Nuestra vinculación es con la subversión. Nosotros no estamos implicados en nada. Ella inocente, yo inocente. Ella se sentía impotente. Las llamadas no solamente salían de la cámara de tortura, sino que también había llamadas de San Lorenzo. Y yo fui detenido el 26 de noviembre y ella murió el 5 de diciembre a las 24 horas, a las 12 de la noche. Entonces, en 10 días, llamada sistemática, mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, en 10 días, ella un día recibe, el último día recibe mi ropa ensangrentada y prendas personales íntimas, y esas prendas tenían unas agujas muy largas, agujas de zapateros, porque normalmente en la época de Stroessner, Pastor Coronel arrancaba las uñas de los dedos, arrancaban las uñas de los pies, nos colgaban de la oreja a los prisioneros políticos, de la oreja, las dos orejas, y colgaba arriba. Entonces descuartizaba a la gente de esta manera. Nosotros sabíamos en aquella época cómo era la tortura en la época de Stroessner. Y mi señora estaba convencida que a mí ya me habían arrancado las uñas. Doña Celestina de Almada no resistió y terminó muriendo a causa de las torturas psicológicas 10 días después del apresamiento de Martín. Y una noche llama de la oficina Pastor Coronel diciéndole: señora, su marido ha muerto, venga a llevar el cadáver del doctor Almada. Esa noticia le provocó un infarto y mis seres queridos, mis parientes que estaban allí, recurrieron a los médicos del lugar, pero tanto era el miedo que nadie se animó a prestarle a ella asistencia médica. Y ella murió en el sanatorio Fernando de Pinedo de San Lorenzo, muere en mi casa, y desesperada la gente le lleva a un sanatorio, pero ya había fallecido en la casa. Martín Almada pasó también por otras comisarías y finalmente fue a parar al campo de concentración de Emboscada, donde tuvo varias y dolorosas experiencias que han dejado sus huellas. En Emboscada estuvimos más o menos 400 personas, 400 prisioneros, 100 mujeres, alrededor de 20 criaturas, en condiciones infrahumanas, porque nosotros hacíamos nuestras necesidades en esos envases de leche Nido Nestlé y al día siguiente tomamos en eso nuestro desayuno. Este mismo hombre, tiempo después, se marchó al exilio. Por muchísimos años se desempeñó como destacado funcionario de la UNESCO en Europa. Luego del golpe de febrero del 89 regresa a su patria, al Paraguay, ávido de justicia, sediento de encontrar testimonios claves que confirmaran que su infierno también ha sido compartido por otros cientos de ciudadanos paraguayos.
Bajo el nuevo régimen, Martín Almada solicitó el año pasado el habeas data. Su curiosidad y su sed de justicia le decían que no podía dejar impávido tanto atropello a los derechos humanos. Todo esto tiene su inicio en una figura constitucional llamada habeas data, acción de habeas data, que significa tráiganme el dato. Martín Almada, confiando en la justicia, plantea la acción pertinente a los efectos de obtener los datos que se manejan en torno a él en dependencias, especialmente en torno a su detención entre los años 74 y 77. El juzgado, por mi intermedio, provee los recursos procesales pertinentes, se requiere vista al fiscal general del Estado, quien contesta favorablemente, y es así que se remite un oficio a la policía requiriendo los datos con relación a Martín Almada. La policía contesta enviando el prontuario de Martín Almada y el jefe de investigaciones contesta diciendo que los archivos en torno a él y todo el archivo habría desaparecido durante los acontecimientos del 2 y 3 de febrero. Bueno, había un pedido de habeas data, ¿verdad?, que donde pedía, por ejemplo, algunos documentos de ciertas personas que aquí en el archivo de este departamento no figuraba, no se encontraba, no obraba. Yo pedí habeas data porque, sinceramente, yo no sabía, no supe nunca oficialmente cuál fue el motivo o los motivos de mi detención, tortura y la muerte de mi esposa. Era mi tesis, era mi pertenencia política al Mopoco, era la Villa del Maestro, mi profesión de abogado. En fin, yo no sabía y yo quería saber exactamente qué decía mi prontuario. Manejábamos datos extraoficiales en dónde se encontrarían estos documentos y este archivo. Es así que Martín Almada me plantea que en un día determinado me iba a dar el dato de dónde se encontraban esos archivos. Una hora antes me diría: doctor, los archivos están en tal parte. Confío yo en él, confía él en mí. Me llama un 22 de diciembre por la mañana, me dice: doctor, hoy es el día que vamos a obtener los datos de en dónde se encontraban los archivos policíacos. En este punto cabe resaltar que, según me comentó él, para eso contó con la colaboración de gente que estaba adentrada en la policía. Ese es un fenómeno importante, ya que a partir de cierto tiempo gente de adentro es la que está dando el dato en cualquier institución en torno a datos de corrupción o datos irregulares. Bueno, nosotros buscamos esos documentos aquí en nuestro archivo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro archivo de la sección criminalística, tenemos el archivo de la sección estafa, tenemos archivo de la sección leyes especiales, por ejemplo, de delitos económicos, y tenemos también los archivos de los procedimientos de rutina, ¿verdad?, que inherentes de este departamento, ya sea robo de vehículos, robo y hurtos, y también otro, por ejemplo, la parte de falsificación de cheques, documentos. Tenemos aquí esos archivos, ¿verdad?, que es lógicamente patrimonio nuestro, ¿verdad?, porque este departamento de investigaciones ya es directamente un departamento técnico en el sentido científico laboratorial y también forense. Cuando le contestaron que todos los archivos habían desaparecido después del golpe, Martín Almada, incrédulo, siguió buscando. Sabía que tenía que atar cabos. Era cuestión de seguirle la pista a las revistas policiales que durante años celosamente las coleccionó para buscar huellas que lo condujeran con sus torturadores. Las revistas policiales yo las coleccioné a partir del año, sistemáticamente a partir del año 80, porque dentro de estas revistas yo había descubierto los nombramientos, ascensos, promociones, becas, y particularmente me llamó la atención que cada número de la revista traía un tema construcción, o sea, comité de construcciones, y siempre Rites Borges a la cabeza. Y eso me llamó la atención.
No tardó en aproximarse a un lugar, una voz, un nombre y un hombre que para nosotros siempre será anónimo. Terminó de confirmar el sitio donde estaban escondidos todos los archivos. Así llegamos al departamento de producción de la policía, donde hubo una cierta reticencia en un principio a que yo ingrese. Me pidieron que espere al superior. Yo tuve una fugaz, llamémosle, duda, pero sin embargo en un momento me repuse y como estaba investido de la facultad que me daba la ley, impuse mi autoridad de juez en ese momento, y es así que llegamos a un edificio que estaba ubicado dentro del departamento de producción de la policía. Llegamos al edificio, nos subimos, era un primer piso, la primera pieza estaba candadeada, llamativamente con un candado de tamaño irregular, un poco grande. Entonces, los datos que se manejaban era que en ese lugar estaban los documentos. Identificamos 5 lugares. Hasta que hemos llegado aquí, visitamos los lugares y un día yo recibí una llamada telefónica y a esa persona yo le di una entrevista y me confirmó justamente el lugar donde yo más sospechaba. Este señor, por lo que me di cuenta, había sido víctima también de la dictadura. Y yo no pregunto detalles. Yo recibo información y me limito a tomar nota. Fue así como el 22 de diciembre en horas de la mañana, Martín Almada, el juez Agustín Fernández y miembros de la prensa forzaron un candado de una de las oficinas del Departamento de Producción de la Policía y se encontraron con el mayor archivo del horror jamás imaginado. Al abrir la puerta, todo el mundo se abrió a nosotros, ya que encontramos en una pieza de aproximadamente 5 por 5 infinidad de documentos. Bueno, el impacto fue tan grande que fue una mezcla de sentimiento, de dolor, de rabia, de angustia, por cuanto que eso representaba la tragedia de todo un pueblo, porque eso representaba en el fondo la existencia de una guerra civil de baja intensidad en donde murieron paraguayos y extranjeros latinoamericanos en la misma proporción de la guerra del Chaco. Una cantidad impresionante de documentos, carpetas, biblioratos, cassettes, fotografías y cartas de todos los tipos fueron hallados. En principio, encontrar los documentos me causó asombro, me causó estupor. No podía entender cómo tanta cantidad de documentos podía estar en algún lugar. Fue para mí toda una sorpresa. Después me entró la desesperación y me pregunté qué es lo que yo podía hacer con todos esos documentos, ya que sabía que no contaba con los medios suficientes como para trasladarlo. Entonces, entre un ir y venir de ideas, hice llamar al juez de turno, en ese momento el doctor Benítez Riera, y decidimos que esos documentos tenían que pasar al Poder Judicial. Los otros patriotas que me acompañaron en esa ocasión también reaccionaron de la misma manera, que fue una mezcla de sentimiento, de tragedia, de dolor. Y la verdad que nos hemos desahogado en llanto. Fue el llanto nuestro consuelo. Fue el llanto que nos salvó seguramente de un paro cardíaco o de un infarto. Pudimos rescatar biblioratos, fichas, expedientes, fotografías, cassette, en fin, un cúmulo impresionante, una montaña de documentos que habla de un pasado nuestro. Entre esas cosas podemos citar, por ejemplo, tengo acá la ficha de
Martín Almada, quien fue el impulsor de todo esto a través de su recurso de Habeas Data, la ficha de un sacerdote, Juan Antonio de la Vega, la ficha de un político colorado, Miguel Ángel González Casabianca, Sandino Gil Oporto, la ficha de Luis Alfonso Rex, un político opositor, la ficha de Euclides Acevedo, Francisco José de Vargas, en fin, un montón de fichas. Sí, yo estoy en conocimiento, inclusive estuve en el lugar donde se había incautado los documentos, que eran del Departamento de Producciones. También tenemos librillos, delincuentes políticos, un librillo donde estaba por abecedario la lista de los delincuentes políticos que por lo visto iban ingresando a investigaciones. Tenemos biblioratos donde de pronto se informaba al general Stroessner, al teniente coronel Gustavo Stroessner, de ciertas actividades que se realizaban. Bueno, yo creo que el hallazgo de estos documentos y lo que le llaman el destape de destapar las ollas, que primero ocurrió con el problema de las corrupciones, y ahora esto, a pesar de que yo no estoy muy seguro, yo no creo mucho en las cosas fortuitas, que estos hallazgos fueron fortuitos, sino creo que tiene que ver con el problema eleccionario. De cualquier manera, es como decir que los derechos humanos han pescado en río revuelto, es decir, los gananciosos de todo esto van a ser los derechos humanos, a tal punto que yo creo que como consecuencia de esto, el gobierno ha finalmente ratificado, no ratificado, sino creo que ha aceptado que las cortes internacionales tengan su efecto, digamos así, uno pueda acudir a las cortes internacionales por el asunto del pacto de San José de Costa Rica. Gracias a Dios que ahora algunos jueces, por más que sean jovencitos y casi sin experiencia, sin embargo están tomando el sartén por el mango. Y entonces están trabajando bastante, pero con cierto miedo todavía, porque hay muchos tronistas, o por lo menos seguidores de Stroessner, tanto en el gobierno de Rodríguez como en la política del Partido Colorado, y está también la justicia, desgraciadamente, muchos tronistas todavía. Y entonces se tiene que hacer una especie de guardia, si es posible doble, triple, para procurar, digamos, defender estos documentos y tratarlos de toda forma posible, de que no se deteriore y que se vaya descubriendo más. Y yo considero esencialmente que esto es para mí un desafío. Dios puso ante mí algo que yo considero histórico, porque tener acceso a un archivo que guarda relación con todo el pasado de un país, y esencialmente el pasado de este país no fue tan lindo que digamos. Se habla de represión, se habla de tortura, se habla de desaparecidos, y esto indudablemente guarda relación con eso. Yo creo que aquí vamos a obtener pruebas contundentes para el esclarecimiento de esos casos. Y por eso digo que es una responsabilidad histórica, porque a través de mi trabajo y el trabajo de los otros jueces que van a intervenir en este caso, podemos saldar un poquito la deuda que tenemos con el pueblo, la deuda de justicia. Si bien es cierto, la justicia llega tarde, pero siempre llega. Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos y algunos extorturados que se hallaban presentes se deshacían en llantos y exclamaciones. Los extraños no pudieron dejar de sobrecogerse por aquel indiscutible testimonio que se abría ante los ojos asombrados de todo el Paraguay. La época del horror sí existió, y para confirmarla estaban aquellos archivos. Stroessner estaba perfectamente al tanto de todo cuanto acontecía en el país. Pastor Coronel le informaba directamente a él, todos los días, detalles sobre el comportamiento de los opositores y también de sus servidores.
O sea, gente de la oposición fueron controladas. Y los agentes de Stroessner también fueron controlados. Y Stroessner recibía las informaciones y daba él las instrucciones. En consecuencia, el primer responsable de esta situación vivida en el país es Stroessner. Yo creo que estos documentos hay diversas opiniones. Unos opinan que hay que incinerarlos, otros opinan. Yo sinceramente opino que se debe tener en un museo como prueba de que todo esto ocurrió en nuestro país. Nos manejamos como la ciudadanía ha podido apreciar por los medios de prensa con precariedad de medios. Yo consideré que los documentos estarían mejor en mi despacho, porque desde allí podría investigar, podría revisar los documentos. Existía la posibilidad de llevarlo a la bóveda, pero eso iba a impedir ese trabajo. Por eso en un momento decidí traerlo a mi despacho y esta es la antesala. Aquí estamos clasificando los documentos en precarios armarios que tuvimos que armar a toda prisa. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son libros que contienen declaraciones. Para dar un dato ilustrativo, este es un libro de actas donde están las declaraciones de los hermanos Ramírez Villalba, de Carlos Mancuello. Son casos que se manejan hoy en día en tribunales, que están tramitándose y que evidentemente estos elementos arrojarían, serían elementos vitales como prueba para estos casos. Bueno, ahora estamos en la tarea de clasificación de estos documentos para ir aportando elementos de prueba en todos los casos que se manejan ahora mismo en tribunales. Con la ayuda de los efectivos de la Fiscalía General del Estado, se está viendo la posibilidad de iniciar otros procesos, se está clasificando esto seria y responsablemente y hay un arduo trabajo por delante. Bueno, mi primera impresión es que son documentos valiosísimos y creo que aparece en un momento bastante oportuno. Tenemos 18 procesos por violación de derechos humanos. La mayoría de esos procesos, presumiblemente, si estos documentos no se encontraban, iba a terminar con una absolución de los procesados por falta de pruebas. Pero evidentemente con estos documentos, estas evidencias que estamos recogiendo, a través del trabajo conjunto de la Fiscalía General y los juzgados respectivos, estamos agregando los documentos a los respectivos procesos y reitero que es un momento bastante oportuno la aparición de estas evidencias, que seguro va a ser elemento importante para los respectivos jueces para la decisión final en la sentencia definitiva. Estamos con un informe que nunca hubiéramos querido entregar. Los archivos secretos recientemente encontrados. En 9 Reporter, aún hay más.
Hemos intentado por todos los medios conocer la versión del jefe de policía, pero este no accedió a atendernos. ¿Por qué a la policía le cuesta tanto hablar acerca de la técnica, comisario Santiago Flores Torres? ¿Tiene miedo la policía de hablar sobre la técnica? Creo que no es precisamente que se tenga miedo para responder a la pregunta, ¿verdad? Sencillamente porque la policía de orden público, ¿verdad?, que somos nosotros los componentes de ese cuadro, no tenemos conocimiento ni mucho menos estamos al tanto de lo que es la técnica, ¿verdad? Eso yo podría decirle de esa forma. Lo único que yo quiero decirle, y aparte de agradecer, ¿verdad?, la cobertura, también para expresar a la opinión pública que el Departamento de Investigaciones ya dejó de ser un departamento político. Eso quiero poner énfasis en esta cobertura para que la gente, la sociedad, aquel ciudadano común tenga fe y confianza en la policía de la capital y también en las comisarías, en el Departamento de Investigaciones, porque realmente nuestra función es servir a la sociedad. La técnica, luego del golpe, si bien ya no se constituyó en un centro de detención, siguió operando. Sus funciones se redujeron no como organismo represor, sino como un organismo para espiar a los paraguayos. Se han encontrado documentación que prueban de que se espiaba a periodistas, se espiaba a partidos políticos, a políticos, a empresarios, a intelectuales como Elvio Romero, Herminio Jiménez, nuestro gran músico recientemente desaparecido, a Augusto Roa Basto del Premio Cervantes. Todos los paraguayos que para el estronismo eran considerados como supuestos comunistas subversivos, continuaron siéndolo después del golpe. Y la técnica continuó espiando hasta que la prensa trató de ingresar en diciembre, la semana anterior a la Navidad, a las dependencias policiales. A estas alturas, y luego de los tiempos encontrados, ¿podríamos hablar de que Stroessner no sabía lo que ocurría? Tamaña organización técnica como esa es una organización que tiene que conocerla el presidente de la República, y él posiblemente tenía que saber la existencia de este organismo, porque seguramente él recibía informaciones del ministro del Interior de la época a través de este organismo técnico. Porque Stroessner sabía quién estornudaba allá en Caaguazú. Tiene que saber. Ni un dedo, ni un ministro, ni un militar tenía que mover sin que sepa Stroessner. Por supuesto, eso es una pregunta casi ingenua, ¿verdad? Stroessner sabía todo eso y en algunos casos estuvo él presente, y lo que a mí me llamó la atención es que después del 89 no se hayan destruido esos, ¿verdad?, que podían constituir verdadera prueba, como están constituyendo ahora, ¿verdad? Y sobre todo me llama la atención de que, a pesar de lo que dijo el jefe de policía, de que ellos se dedicaron a otras cosas, eso no es cierto, porque la técnica continuó exactamente, tal vez sin torturas, pero continuó sus investigaciones y sobre todo atropellando el derecho de las personas, ¿verdad? Entonces nos hace pensar que, digamos así, en una especie de, por si acaso haya un continuismo, ellos tenían todo. Es indudable que Alfredo Stroessner sabía todo lo que ocurría. Los informes elevados a Stroessner y cuyas copias fueron encontradas ahí, así lo testimonian. Nadie puede esgrimir la infantil excusa de decir que Stroessner no sabía lo que ocurría en los antros de tortura, en los centros de tortura durante su dictadura. Él estaba perfectamente al tanto de todo. Es más, era vox populi de que todos los días Stroessner recibía un informe detallado, tanto de investigaciones como de la técnica, de todas las declaraciones arrancadas a base de tormentos durante la noche y la madrugada anterior. Ese informe amanecía sobre su escritorio. No lo puede negar él
ni lo pueden negar los responsables de tanta crueldad. En este caso, Campos Alum y el comisario Saldívar. Si bien son los responsables directos de los crímenes allí cometidos, también Alfredo Stroessner debe ser considerado como el autor intelectual de todas esas barbaridades. En uno de nuestros programas anteriores, uno de sus allegados llegó a decir que Stroessner no sabía y que sus colaboradores no se animaban a contarle porque le tenían miedo. ¿Puede alegarse desconocimiento cuando fueron halladas cartas que le eran dirigidas personalmente por Pastor Coronel y por Antonio Campos Alum? Sin que yo haga ninguna preopinión, porque durante esta feria soy juez de esta causa y puedo hacerlo después. Yo creo que pueden existir elementos, incluso hay unos informes que se elevan directamente a Alfredo Stroessner. Puede ser que existan. No puedo dar una opinión así certera, pero eso va a surgir del análisis exhaustivo de los documentos que se encuentran. Con ese archivo del dolor se confirma cuanto yo había escrito en mi libro Paraguay, la cárcel olvidada. Con ese archivo del dolor se confirma todo cuanto yo manifesté a la justicia en el mes de mayo de 1989, cuando promoví la querella criminal contra Stroessner, Montanaro y Pastor Coronel por la muerte de mi esposa, Celestina, por tortura psicológica. A través de este archivo del dolor se puede entender por qué en el Paraguay hay ricos y pobres. A través de este archivo del dolor o del horror se puede entender que Stroessner aplicó exactamente la política represiva hitleriana, controlando a los opositores dentro del país o fuera del país. Los que ahora se descubren, los que ahora están publicando la prensa, todo eso hemos dicho nosotros en la Cámara de Diputados. Así que no me vengan a mí a decir el señor Argaña, el señor Seifar, el señor Fanego, el señor Moreno Rufinelli, el señor Roque Galeano, todos los diputados de aquella época, que no me digan que no sabían. Sabían todos, porque todos denunciábamos. Hacíamos nuestra denuncia permanente, tanto sobre los presos políticos, sobre la persecución a los campesinos, sobre las torturas, sobre los desaparecidos en la Argentina. Todos, absolutamente todos sabían y no han hecho absolutamente nada por hacer que el sistema al que ellos estaban sirviendo no buscaban mejorar. La ciudadanía todavía no se había repuesto del horror cuando fue testigo de que la técnica aún seguía funcionando. Es más, a una presión realizada por la prensa correspondió la clausura, no sin antes haberse hallado también elementos y documentos que fueron usados por la misma represión. Pero no solo se sacó documentos de este lugar, que lo tienen todos en los tribunales, sino posteriormente, y también con la colaboración de las gentes, y seguramente gente también de esta institución, informó de que más abajo, en otro lugar, también estaban documentos enterrados de investigaciones. Yo no soy un entendido en política, pero a mí me parece de que el gobierno cerró porque no tuvo otra alternativa, se vio obligado a cerrar por la presión que ejerció la prensa, y ya constituía un verdadero escándalo a nivel internacional. O sea, lo mismo, ¿por qué? Me preguntarías, ¿por qué tardó tanto en el asunto del pacto? ¿Y por qué? Porque se ve obligado, es una salida de emergencia, ¿verdad? Ahora, justamente, yo creo que se continuaban, digamos así, utilizando o investigando, ¿no es cierto?,
el sistema de espionaje continuaba, ¿verdad? Yo no sé si tiene que ver los polifantasmas con esto. Por ahí alguien dijo que probablemente los polifantasmas eran los famosos piragües. Eso yo no lo sé, pero todo es posible. El Ministerio del Interior había clausurado la técnica. En la técnica habían documentos, pero esos documentos por A o B motivo no pudieron traerse en ocasión de la clausura. A mí me toca actuar en este caso durante la feria judicial. Entonces consideré que antes que el Ministerio envíe a sus documentos, constituirme personalmente yo mismo en compañía del fiscal del crimen y en compañía de diputados a esa dependencia. De esa manera fuimos a ese lugar, constatamos qué es lo que había, hicimos un inventario completo y el resultado está a la vista. Unos fardos de documentos, libros, textos, informes, una serie de elementos de juicio que indudablemente van a ser importantes para dilucidar muchos casos. En la técnica también fueron encontradas documentaciones, aunque en menor cantidad de las halladas en el departamento de producción de la policía en Lambaré. El porcentaje, aunque pequeño, aproximadamente del 15 al 20% de los documentos hallados en Lambaré, también tienen esa importancia cualitativa. ¿Cuál es la real importancia de todos estos documentos? En realidad que yo no conocía la técnica y ya no fue para mí mayor sorpresa después del descubrimiento del archivo de investigaciones, porque eso fue monumental. Y comparando, podemos decir que esto sería el 15 al 20% aproximadamente de la cantidad de documentos que se encontró en investigaciones. Y como no he podido todavía hacer un análisis así breve, mesurado de esto, no puedo decir qué es lo que hay. Pero evidentemente esto guarda estrecha relación con un pasado que la ciudadanía, que el pueblo paraguayo no quiere que vuelva. Los documentos prueban todo. Prueban el paso de los NN, los desaparecidos, por las celdas, por los calabozos que presenciaron el paso de por lo menos 2000 ciudadanos que tuvieron la desgracia de caer allí. Las listas encontradas, las listas de presos prueban la inmensa cantidad de detenidos que pasaron por ese sitio, por ese antro del terror. Y el hecho de que existan, que los nombres de quienes han desaparecido figuren como detenidos de ese sitio, prueba que de ahí pasaron para ser cobardemente asesinados y cruelmente también luego de torturas inimaginables por sus captores. Con esto definitivamente decimos no al pasado, no a la vuelta al terror, no a la vuelta al terrorismo de Estado, sí a la democracia, sí a la libertad y a la igualdad de oportunidades para todos. Es un duro golpe a la impunidad, porque la impunidad es uno de los elementos necesarios para el problema de la tortura, que a su vez es un instrumento de, digamos así, de todo gobierno de terror, como fue el de Stroessner, ¿verdad? La impunidad era la base, la base donde se asentaba para poder ejercer esta época de terror que duró más de 35 años y que constituyó todo un problema no solamente a las personas, un daño a las personas, sino también a la misma sociedad y se puede decir a la misma cultura. También tenemos carpetas que tienen informes confidenciales, carpetas de organización y cartas. Cabe mencionar algunas cartas que se remitían de puño y letra por los familiares de los detenidos. Señor Ministro del Interior, cuando eso era Edgar L. Fram, donde piden clemencia por los detenidos. Hay cualquier cantidad de cartas. Cartas incluso dirigidas a Alfredo Stroessner, donde los familiares, las esposas, en nombre de sus hijos, piden clemencia para estos detenidos. En fin, hay una serie de documentos, un montón de elementos de juicio que van a ser importantes
para el esclarecimiento de numerosos casos de delitos contra los derechos humanos. Una pregunta que trasladamos al doctor Estigarribia Liceche fue la siguiente. Usted ya había estado como subsecretario del Ministerio del Interior. La técnica dependía administrativamente de dicho ministerio. ¿Por qué entonces dejaron que ésta siga funcionando? Sí, no, yo no desconocía la existencia de la técnica. Lo que digo es que esa técnica no funcionaba en su tarea específica, que aparentemente fue una tarea abundante en la época del dictador Stroessner. En democracia, lógicamente, al dejar de perseguirse a dirigentes políticos con las amplias libertades de expresión, de reunión, de asociación consagradas por este gobierno democrático, este organismo dejó de cumplir función alguna. Por eso es que decimos que era un organismo inerte, aunque conocíamos perfectamente su existencia. No obstante tantos atropellos y feroces casos de represión que hoy se están conociendo, el pueblo encuentra que hay poca voluntad de terminar con los errores del pasado. De hecho, se sabía que los mismos funcionarios que estuvieron reprimiendo y torturando por muchísimo tiempo seguían trabajando sin sumario de por medio. Y hasta se sospecha que los piragüés continúan en febril actividad todavía. Son muchos los que esperan justicia. Hay personas, y muchas de ellas, que ya no podrán rehacer sus vidas, pero aguardan pacientemente para que aquellos que alguna vez jugaron a la muerte con ellos paguen sus culpas. La justicia, dijo el juez, tarda pero llega. Sabemos de lo primero, quisiéramos estar convencidos de lo segundo. Porque en Paraguay nunca más debe aceptarse este horror. Tengan ustedes muy buenas noches. Respaldan este programa Caña Tres Leones, Etiqueta Negra, lo mejor de nosotros. Carlsberg, posiblemente la mejor cerveza del mundo. Financiera para Pití Sociedad Anónima. El Factor Humano. Camisas Van Heusen. De Estados Unidos llegó la camisa con más estilo. Toyotoshi Sociedad Anónima para Land Cruiser. Destaque para un mundo de cambios. 9 Reporter.
ha sido una presentación exclusiva de Benson & Hedges.